cueva del dolor, el eco del clamor. NFL en sangre, fervor, puro horror. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a la Cueva del Dolor. Yo soy Davo Alanís y como siempre es un honor tenerte por aquí. Vaya semana que tuvimos en la NFL. Desde George Pickens a los Cowboys, el recorte de Justin Tucker. ¿Acaso Matthew Stafford se equivocó por no aceptar $16 millones por dos equipos que le pudieron haber pagado más que los Rams? Declaraciones de entrenadores con respecto a la situación de que si iban a seleccionar o no a Shadeu Sanders en el draft. Todo eso y mucho más aquí en la Cueva del Dolor. Sin nada más que agregar, comencemos con las noticias dolorosas y datos dolorosos que tanto te gustan. Como ya te lo venía anticipando, George Pickens es nuevo wide receiver de los Cowboys. Este receptor llega junto con una sexta ronda a Dallas, mientras que los Vaqueros mandan una tercera ronda y una quinta ronda. Un buen intercambio, ya que por ejemplo, antes de pasar con los números individuales de Pickens, me gustaría hablar del siguiente dato doloroso. Bueno, más bien estadística dolorosa. Los Steelers son buenos dejando a jugadores, principalmente wide receivers, que son problemáticos. Aquí se puede observar, Latavius Murray dejó al equipo en el 2018, Antonio Brown los dejó en el 2019, Chase Claypool los dejó en el 2020, Diontae Johnson y recurrente jugador perteneciente a la Cueva del Dolor los dejó en el 2024. Ahora es George Pickens quien los deja en esta temporada baja. Fuera de Pickens, el que mejor temporada tuvo fue Antonio Brown, dejando a los Steelers. Sí, seguía siendo controversial, sí, un jugador muy problemático, inclusive llegó a darse hasta en bancarrota, pero le fue mucho mejor que a Murray, que a Claypool, e inclusive al pobre Johnson, ¿no? Que bien lo digo, se la pasa entrando y saliendo de la Cueva del Dolor. Ahora sí, pasemos con los números de George Pickens en sus primeras temporadas en la NFL. Cabe resaltar, son buenos números. 174 recepciones, 2.841 yardas y 12 touchdowns. Nada mal, números muy buenos. Y ahora te traigo un dato doloroso extra que complementa la nueva dupla de wide receivers de los Cowboys, la Pickens-Lamb o Lamb-Pickens, como quieran decirlo. Tienen la segunda mayor cantidad de yardas recibidas con 7.143 yardas, esto únicamente después de la dupla de los wide receivers de los Dolphins, Hill-Waddle. ¿Qué opino sobre este cambio? Ya lo dije, los Steelers se quitan de problemas a un jugador que les había traído ciertas complicaciones. El mejor juego no se había visto así. Ni Justin Fields, ni Russell Wilson, ni Mason Rudolph, ni Kenny Pickett, que fueron algunos quarterbacks que les llegaron a lanzar a este jugador, se encontraron tan convencidos de que él podía ser el nuevo receptor 1 de los Steelers. Yo creo que por eso se traen a DK Metcalf y la incógnita de Aaron Rodgers, si es el nuevo quarterback de Steelers o no. Ya se están haciendo cardíacas, pero al final DK se queda solo y aparte no tiene quarterback, entonces necesita que mínimo firmen a Rodgers o algo parecido para que pueda despegar, para que siga siendo el wide receiver que había venido siendo en los Seahawks temporadas anteriores. Otra incertidumbre, y más bien es algo que me preocupa mucho por parte de Cowboys. Es cierto, son un equipo con un potencial enorme. No de los mejores equipos ofensivos, de hecho la línea ofensiva es muy joven, puede fabricarse muy bien, puede tener un excelente impacto, pero el problema aquí es la ofensiva está al mando de Brian Schottenheimer, y de hecho todo el equipo está al mando de Brian Schottenheimer. Pregúntenle los infiernos que tuvo que pasar el quarterback Trevor Lawrence de los Jaguars y en sí el equipo de Jaguares para que Schottenheimer los hiciera sufrir demasiado. Dolor que únicamente encuentras aquí en la Cueva del Dolor. Esa clase de incertidumbre, esa clase de cosas tan complicadas. O sea, no tuvo una ofensiva buena, no fue bueno siendo coordinador ofensivo, en el college batalló demasiado, entonces esa para mí sería la incertidumbre. Fuera de eso, tanto CeeDee Lamb como Dak Prescott se encuentran contentos debido a que tienen un buen compañero. Lamb tiene una buena dupla de receptor y Dak Prescott tiene una nueva arma a la ofensiva. No me quejo, el equipo de Dallas es muy bueno, ya incluyendo los receptores.
Jalen Blue, este novato de la Universidad de Texas seleccionado por los Vaqueros en el draft, y Javonte Williams. Muy buenos jugadores. Y súmale Jake Ferguson. Pues muy buenos jugadores, pero al final la incertidumbre es cómo llevarán la ofensiva el coordinador ofensivo de los Cowboys y Brian Schottenheimer, porque puede que lleguen a tener sus roces y al final puedan perjudicar el juego ofensivo de los Cowboys. ¿Qué más? Pues nada, antes de pasar con la siguiente noticia dolorosa, cabe mencionar que George Pickens fue el primero en targets la temporada pasada, superando las 900 yardas, nada mal. Y aparte, dijo que todavía no se encuentra con intenciones de buscar una extensión. Está priorizando, yo creo que también, y pensando, ¿no?, en el equipo si se llega a quedar a futuro, lo que es importante, Daron Bland y Micah Parsons. Las extensiones de estos jugadores son mucho más importantes que dar una extensión a un jugador que recién ha llegado. Justin Tucker, bienvenido a la Cueva del Dolor. Los Ravens están liberando al kicker. Este kicker es uno de los mejores de toda la historia de la NFL. Muchos podrían debatir si es el mejor, pero también hay que considerar a Adam Vinatieri. Un debate que muy pronto haremos, el día de hoy no. Me centraré en el recorte de Tucker. Un jugador que tiene un gran legado. Lamentablemente ahorita se ve manchado por la situación de acusado por conducta sexual inapropiada. Esto le da en la torre a toda su carrera. De nada sirve que haya tenido el gol de campo completo más largo de toda la historia de la NFL, su anillo de Super Bowl, 13 temporadas y la mayor cantidad de puntos anotados para los Ravens. De nada sirve tener un legado tan bueno como eso, e inclusive ya lo venía diciendo, uno de los mejores pateadores de toda la historia de la NFL, si al final por esta clase de conductas te terminas manchando el legado. Eric DeCosta, el gerente general de los Ravens, dijo las siguientes palabras: a veces las decisiones de fútbol son increíblemente difíciles, y esto es uno de esos casos. Considerando nuestra lista actual, hemos tomado la decisión difícil de liberar a Justin Tucker. No, ni tan difícil, de hecho ya se veía venir que lo iban a cortar o liberar. Los Ravens, con la sexta ronda, el pick número 186, tomaron al kicker Tyler Love de la Universidad de Arizona. Así que ya era inevitable que lo cortaran. Bien lo dicen por ahí, las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Los Jaguars han liberado al wide receiver Gabriel Davis. Gabriel Davis, tú también, vente para acá, bienvenido a la Cueva del Dolor. Este jugador la temporada pasada firmó un contrato de 3 años y $39 millones en la agencia libre. Lamentable los números que tuvo, dolorosísimos de hecho yo lo diría. 20 recepciones para 239 yardas en 10 partidos. Ya veo por qué te cortaron. Los Eagles y el tight end Dallas Goedert están llegando a negociaciones para una extensión de contrato. Me da mucho gusto por Dallas Goedert. Por fin le están haciendo honor a lo que hizo en la ofensiva de los Eagles. Recordemos, los Eagles pedían una cuarta ronda para que algún equipo de la NFL que estuviera interesado en adquirir los servicios del tight end pudiera intercambiar con Filadelfia. Nadie alzó el teléfono, no se encuentra en ninguna otra franquicia y los Eagles hacen una buena decisión luego de perder a más de 12 jugadores que estuvieron en el equipo del Super Bowl y que más adelante hablaremos de ellos. Los Patriots seleccionaron a Julian Edelman como el nuevo miembro del Salón de la Fama de los Patriots. Nada mal, un excelente legado. Hablemos de la historia de este jugador en New England. Fue seleccionado con la séptima ronda con el pick 232 en el draft del 2009. 3 veces campeón del Super Bowl con los Pats. Tuvo 620 recepciones, la segunda mayor cantidad en la franquicia de New England. 6.822 yardas recibidas. 36 recepciones de touchdown en 11 temporadas. 4 patadas de vueltas para la mayor cantidad de la franquicia. 1.986 yardas en 177 devoluciones. La tercer mayor cantidad de recepciones en la postemporada, 118 recepciones. Una de las mejores recepciones del Super Bowl, de hecho, una muy memorable. Fue MVP del Super Bowl 51. Tuvo 6 pases para 128 yardas y un touchdown, esto jugando como quarterback en jugadas de trampa. Vaya que sin duda estamos hablando de uno de los mejores wide receivers que marcó época la década pasada, el icónico número 11, Julian Edelman de los Patriots.
un jugador que deja un increíble legado, que pule su nombre entre los más grandes de los Patriotas, y no solo eso, sino también que se ve muy difícil que sea superado. Hace unos instantes te decía que Matthew Stafford podría haber cometido un error, pero al final el dinero no es lo que más importa. Los Rams llegan a un acuerdo de pagarle a este quarterback $84 millones para las siguientes 2 temporadas. En esta temporada ganará 44 y la que sigue ganará 40. Pasó de ganar 58 a 84. De hecho, según múltiples informes, decían que tanto los Raiders como los Giants estaban dispuestos a pagarle $100 millones a este quarterback. Al final, él decide quedarse con lo que tenía, el gran equipo que los Rams tienen y con el head coach Sean McVay. Así que los Rams tienen a Matthew Stafford para rato, y los Raiders y los Giants se quedaron con las ganas. Un dato doloroso que preocupa mucho a quarterbacks que fueron seleccionados con el pick número 1. Desde el año 2000 se han seleccionado 19 quarterbacks en el pick número 1. Únicamente el jugador que fue seleccionado por su mismo equipo ganó uno o más Super Bowls. Este fue Eli Manning, lo hizo con los Giants. Es cierto, Manning fue seleccionado en el 2004 con el pick número 1 por los Chargers, pero intercambiaron por el quarterback Philip Rivers, así que básicamente cuenta como quarterback seleccionado por los Giants. De hecho, sus 2 Super Bowls los ganó, uno en el 2008 y el otro en el 2012. Esto es una completa locura. El ex running back de los Rams y de los Falcons, Todd Gurley, tiene la tercera mayor cantidad de touchdowns terrestres desde el 2015. ¿No me crees? Este jugador no ha jugado desde el 2020. Los líderes antes que él son Derek Henry con 110 anotaciones terrestres y Ezekiel Elliott con 74 anotaciones terrestres, mientras que Gurley tiene 67 touchdowns terrestres. Cabe mencionar, este jugador, ya lo venía diciendo, no ha jugado desde el 2020. Jugó 6 temporadas y durante esas 6 temporadas hizo 67 touchdowns terrestres. Un dato doloroso que sorprendería a cualquiera. Rob Gronkowski sigue siendo tercero en recepciones de touchdown desde el 2010. Es increíble que este tight end nos siga dando de qué hablar a pesar de que se retiró en el 2021. Vaya que es un gran jugador que dejó un excelente legado y que demostró ser uno de los mejores en su posición. En otro dato doloroso, el wide receiver de los Buccaneers, Mike Evans, tiene la mayor cantidad de recepciones desde el 2010, mientras que fue seleccionado en el 2014. Un dato doloroso que vaya que me voló la cabeza. Los San Luis Battlehawks cortaron al ex wide receiver de los Jets, Denzel Mims. Este jugador durante esta temporada en la XFL tuvo 5 recepciones para 51 yardas. Es probable que el wide receiver de los Texans y miembro de la Cueva del Dolor, Tank Dell, se pierda la temporada 2025 debido a la lesión que lleva en la rodilla. De hecho, los Texans previnieron bien. En el draft seleccionaron a los 2 wide receivers de la Universidad de Iowa, a Jaden Noel y a Jaden Higgins. Hablando del draft, Washington se confirma como la sede para el NFL Draft del 2027. Ya se había dicho que el estado de Pittsburgh iba a albergar el 2026, mientras que Washington albergará el 2027. Serán las próximas sedes para conocer a las futuras estrellas de la NFL. En el dato más doloroso para los Eagles que ya te venía anticipando, perdieron 12 de 53 jugadores que jugaron el Super Bowl. ¿No me crees? Te destacaré a los siguientes jugadores. El safety CJ Gardner-Johnson jugará para los Texans. El edge Josh Sweat jugará para los Cardinals. El defensive tackle Milton Williams jugará para los Pats. El offensive tackle Mekhi Becton jugará para los Chargers. Esto por mencionar a algunos jugadores. El quarterback tomado con la 6ª ronda de los Raiders, Tommy Milton, cambiará de jugar de quarterback a jugar de wide receiver. Cabe resaltar que tuvo 41 partidos en la Universidad de Montana State, pero fue seleccionado para jugar como wide receiver y no como quarterback. El corredor de los Browns, Jerome Ford, redujo su salario de $3.84 millones a $1.75. Vaya que los Bears saben elegir tight ends en la primera ronda. Este año seleccionaron a Colston Loveland de la Universidad de Michigan.
pero años anteriores habían seleccionado a Mike Ditka y Greg Olsen, jugadores que tuvieron un alto impacto ofensivo y que marcaron una gran historia, y de hecho yo diría que hasta evolucionaron la manera en la que hoy juegan los tight ends. Así que Colston Loveland tiene una difícil prueba que probablemente llegue a superar. En otro dato doloroso que te sorprenderá, como el de Todd Gurley, Aaron Rodgers y Josh Allen tienen la mayor cantidad de touchdowns anotados la temporada pasada. Tuvieron 28 touchdowns. Josh Allen fue MVP de la liga. Vaya que Aaron Rodgers, teniendo una pésima campaña, aún así logró igualar a Josh Allen. Estas fueron las palabras del exjugador de la NFL, hoy analista, Robert Griffin III, sobre por qué ciertos entrenadores y equipos no seleccionaron a Shedeur Sanders en la primera ronda. Me dicen que algunos entrenadores de la NFL temían reclutar a Sanders en la primera ronda, esto para quarterback titular, que no funcionaría y que finalmente sería reemplazado. Esto es una debilidad y una cobardía. Hablando de Robert Griffin III, te traigo el throwback doloroso de la semana. Robert Griffin III fue un ex mariscal de campo, pero en el 2019 jugó junto a Lamar Jackson y Mark Ingram en los Ravens. Este equipo llegó a tener a 3 representantes y ganadores del Heisman, y probablemente ni lo recordabas. El ex quarterback MVP del Super Bowl, Philip Simms, dijo que le daba la aprobación de ocupar ya sea alguno de los dos novatos, Abdul Carter o Dawson Dark, jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda, de utilizar el número 11. Abdul Carter le dijo: muchas gracias, pero yo voy por un número más grande. Iba por el 56 del MVP defensivo Lawrence Taylor. Lawrence Taylor dijo que no, y Abdul Carter tendrá que buscar un nuevo número para utilizar en la NFL. Carter se cansó de buscar y tiene nuevo número. Utilizará el número 51 con los Giants. La selección de sexta ronda, Ahmad Hassan de los Lions, acaba de ser el primer jugador egipcio en llegar a la NFL. Hay que hablar de la historia de este joven jugador. Nació en los Estados Unidos. Se mudó a Egipto cuando tenía 6 años de edad. Vivió ahí la mayor parte de su vida, jugando múltiples deportes de combates, pero nunca jugó fútbol. Todo cambió cuando se reencontró con su medio hermano Corey, quien convenció para que volviera a Estados Unidos y darle una oportunidad al fútbol. A los 18 años de edad, Hassan dejó Egipto para que Anahim, su hermano, viviera con él, quien constantemente le mostró los mejores momentos de Aaron Donald, y quizás fue una gran inspiración para que Hassan se encuentre hoy en día en la NFL. El cornerback novato de los Cardinals, Will Johnson, dijo que todos los equipos de la NFL se van a arrepentir. Cito sus palabras: van a tener que pagar por esto, se los prometo. El linebacker de los Browns, Jeremiah Orguzo-Coramoa, y miembro de la Cueva del Dolor, es probable que se pierda la próxima temporada, esto debido a una lesión de cuello que sufrió la temporada pasada en la semana 8. Al parecer, Jason Pierre-Paul se encuentra en forma y quiere volver a la NFL para el 2025. Estas fueron sus palabras: cualquiera que me dé la oportunidad, estoy listo para ir y estoy listo para rockear ahora mismo. El ex quarterback de los Eagles, Brandon Cunningham, le mandó un mensaje de texto a Jalen Hurts luego de ganar el Super Bowl: lo que no cumplí, lo estoy cumpliendo a través de él. Lamentablemente, Cunningham no llegó a hacer nada grande con Filadelfia. Tuvo múltiples récords, múltiples yardas, pero nunca llegó a ganar un campeonato de la NFC, y su historia al final del día fue muy dolorosa con los Eagles. Hablando de Jalen Hurts, este quarterback tiene 42 touchdowns terrestres desde hace 2 años. Luego le siguen el running back de los Ravens, Derek Henry, quien tiene 41. Luego pasamos con el quarterback Josh Allen de los Bills, quien tiene 34 touchdowns. Y por último, el running back de los Packers, Josh Jacobs, tiene 33. Estas fueron las palabras del 2 veces campeón del Super Bowl, Terrell Suggs, sobre Aaron Hernández. Aaron era un jugador increíble. Lástima que ese fuera su segundo trabajo. Su primer trabajo fue ser gangster. Un jugador problemático fuera del terreno de juego. Un jugador que lamentablemente perdió la vida a los 27 años de edad.
en el año de 2017. Aaron Hernández, que en paz descanse. Esta semana fue el Met Gala, y vaya que la NFL estuvo presente con los siguientes jugadores: el quarterback Joe Burrow de los Bengals, el wide receiver de los Vikings Justin Jefferson, el wide receiver Stephon Diggs de los Pats, el quarterback de los Giants Russell Wilson, el actual quarterback campeón de la NFL Jalen Hurts de los Eagles. De la misma manera, el running back campeón Saquon Barkley de los Eagles, el wide receiver DeAndre Hopkins de los Ravens, el cornerback Jonathan Owens de los Bears, y de hecho le hizo compañía su esposa, la gimnasta Simone Biles, y por último el ex quarterback de los 49ers Colin Kaepernick. Vaya que todos se vistieron de gala y sacaron sus mejores trajes. El contrato del wide receiver veterano Diontae Johnson es de 1 año y el mínimo para wide receivers veteranos, 1.17 millones, pero lo malo no termina ahí, sino que no tiene dinero garantizado. Vaya, Diontae Johnson va a tener que trabajar en ese contrato. Este fue el mensaje que le mandó Tom Brady a Shedeur Sanders para que no se desanime y tenga una buena carrera en la NFL. El segundo día importa más que el draft de la NFL. Estaba en el puesto 199. ¿Quién puede hablar de ello mejor que yo? Úsalo como motivación. Tendrás tus oportunidades. Aprovéchalas. Sabias palabras por parte del mejor quarterback de la NFL. Los 49ers se encuentran en problemas. El wide receiver de Marcus Robinson se encuentra en una suspensión de 3 partidos, esto debido a violar la política de abuso de sustancias de la NFL. El tight end de los Raiders, Brock Bowers, se encuentra de regreso en la Universidad de Georgia, esto debido para obtener su título en finanzas. Está asegurando su futuro dentro de la NFL como fuera de él. Vaya que estamos en la temporada de graduados. El running back Isaiah Pacheco también se está graduando, pero él de la Universidad de Georgetown University. Trajo orgullo a su universidad. Está generando un gran legado en la NFL. Ya lleva 2 anillos de Super Bowl y cabe mencionar: felicidades a este running back que tiene ascendencia puertorriqueña y dominicana. El exjugador de la Universidad de Colorado, Travis Hunter, el wide receiver cornerback que impresionó al mundo y ganador del trofeo Heisman, nuevo perteneciente al equipo de los Jaguars, también se está graduando con honores de la Universidad de Colorado. Graduation season is here en la cueva del dolor. Los Panthers están cortando al defensive edge Jadeveon Clowney. Esto después de que solo jugó una temporada con el equipo de las Panteras. También el equipo de Panteras se está dando a notar. El running back y miembro de la cueva del dolor, Jonathan Brooks, permanece en la lista de lesionados, lo cual es muy probable que se pierda la próxima temporada. Los Bears firman al tight end Cobston Loveland, seleccionado en la primera ronda del draft, con un contrato de 4 años y $26.6 millones completamente garantizados. Los Raiders firman al running back Aston Henney, un contrato de 4 años, 35.8 millones totalmente garantizados, que incluye un bono de firmar de 22.7 millones. Al parecer la NFL nos filtró esta información. Estos son los supuestos partidos que tendremos en Londres. Y de hecho, no se confirma aún, pero también de igual manera se dice que los Dolphins y los Commanders se estarían viendo las caras en Madrid. La siguiente semana tendremos que esperar para que se confirme el calendario y ver si estos son los equipos que jugarán en dichos países. Los Buccaneers firman al wide receiver de primera ronda Emeka Ekuba con un contrato de 4 años y $18.1 millones. Los Colts firman al tight end de primera ronda Tyler Warren, esto para un contrato de 4 años, 20.9 millones completamente garantizados, que incluyen un bono de firmar de $11.8 millones. Ya se especificó cuánto ganará el quarterback novato de los Dolphins, Quinn Ewers. Su contrato es de 4 años y $4.33 millones, que incluye un bono de $131.576, que es la única parte garantizada que tiene Ewers en su contrato de novato. Al parecer, la novia de Bill Belichick, Judon Hudson, está prohibida en las instalaciones de la Universidad de Carolina del Norte. Estas fueron palabras de una fuente que es muy cercana al head coach. Hay una profunda preocupación por lo que perjudica que Judon puede ser solo para Carolina del Norte.
sino también para el legado y reputación de Bill. Todo lo ha construido y trabajado durante múltiples décadas. Los Giants están firmando al miembro de la Cueva del Dolor, al wide receiver Gabriel Davis, esto para una temporada y $8.5 millones. Noticia de último momento, el wide receiver de primera ronda de los Panthers, Teron McMillan, ha firmado su contrato de novato, esto es por 4 años y $27.93 millones. Esto ha sido todo por este episodio. La mejor información deportiva de la NFL la encuentras aquí en la Cueva del Dolor. Yo soy Davo Alanís y espero que este episodio te haya gustado. No olvides suscribirte a la Cueva del Dolor y conocer todos los detalles que te tengo preparados. Sin nada más que agregar, nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. La Cueva del Dolor, el eco de clamor, NFL en sangre, fervor.